en la transición. 2, la diversificación de las fuentes en este proceso. Y 3, la gradualidad. Entonces, cuando hablamos de complementariedad, diversificación y gradualidad de la transición, pues necesariamente vienen a la mesa, digamos, un listado de energéticos disponibles, teniendo en cuenta el contexto de cada país. Y en el caso colombiano, se nos abren, digamos, las puertas de múltiples recursos, de múltiples energéticos, entre ellos precisamente el GLP, el gas licuado del petróleo. Con una historia, yo diría que muy bonita. No he tenido la oportunidad de acercarme a este sector hasta hace poco más de un año que empezamos a trabajar con Felipe y con Agremgas en este tema, y que efectivamente tiene una historia y sobre todo ha tenido un rol y una funcionalidad en la vida de los colombianos en el día a día, sobre todo de una capa poblacional que ha recurrido y que considera GLP como esencial en su vida diaria, y por qué no precisamente en la necesidad de contar con un energético accesible, de un energético, digamos, costo efectivo y precisamente también eficiente y seguro. Entonces, en ese orden de ideas, encontramos que el GLP no solamente, digamos, cuando uno se acerca a la temática, encuentra una utilidad muy importante desde el punto de vista residencial, sino también con un rol y que puede llegar a fortalecer y a jugar un rol mucho más importante del que ya ocupa en la actualidad, en el sector industrial, en el sector transporte y muy asociado a la necesidad de descarbonizar nuestra movilidad, ¿cierto? En el sector agricultura también, por ejemplo, y en el sector inclusive generación de energía eléctrica. Entonces, precisamente este espacio trata precisamente de eso, de buscar en un diálogo académico con Felipe y José unos mensajes desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista del rol de la política pública, desde el punto de vista también de la funcionalidad de este energético como un elemento más a tener en cuenta nuestra transición energética justa, si es del caso, fortaleciendo, modificando las señales de política pública necesarias para tal efecto, haciendo ajustes en la regulación y que está, digamos, en camino de preparación, especialmente en materia de combustibles, tal vez fortaleciendo la visión del rol que este energético puede tener en nuestro país, sobre todo en aquellas zonas en donde no es fácil que lleguen otros energéticos, hablemos por ejemplo de zonas no interconectadas, o donde también precisamente esa necesidad de sustitución del rol que, por ejemplo, juega la leña en nuestro país, podría encontrar una respuesta junto con otras fuentes también en el GLP. Y en general, cómo tratamos de, precisamente, con fundamento en esos principios de complementariedad y diversificación de fuentes, de fortalecer mucho más el rol de este energético en nuestro país y en nuestro proceso de transición justa. Y también por un elemento, y con esto finalizo, y es que la transición energética tiene que encontrar soluciones y propuestas costo efectivas para el usuario. Eso, digamos, nosotros siempre lo hemos recalcado respecto a la transición energética, y es la necesidad de que las decisiones en esta materia también sean conscientes y responsables con la capacidad de pago de los usuarios, que al final pues son los destinatarios y principales beneficiarios de las decisiones en materia de transición. Entonces, dicho esto, no me resta sino darles de nuevo y reiterar nuestro agradecimiento como Departamento de Derecho Minero Energético y abrir paso al diálogo. Madeleine, muchas gracias entonces. Muchas gracias, doctor Milton, por sus palabras. Entonces vamos a dar inicio
con la primera parte de nuestro webinar, que es una conferencia que va a realizar el doctor Felipe Gómez. Él es zootecnista y administrador de empresas de la Universidad de La Salle, tiene un MBA de la ENAE de España y una especialización en finanzas del CESA. Fue Senior Director de Klaus Boker Iberia, empresa importadora de materias primas, de la industria alimentaria en España y Portugal. Fue consultor internacional de Food Processing Partners, Senior Director en la compañía Andrews International Colombia, consultora especializada en prevención y de pérdidas y mitigación de fraude. Fue gerente administrativo y financiero de Gómez Alzate Consultores Asociados y actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas, AGREMGAS, que es la agremiación de gas licuado de petróleo GLP con más de 24 años de gestión gremial. Doctor Felipe, bienvenido. Sofía, por favor, le proyectas la presentación. Gracias, Madeleine. Un saludo muy especial, un agradecimiento enorme para Milton por la invitación y un placer también compartir esta tertulia con José Plata, con quien hemos compartido desde hace ya mucho tiempo también otros escenarios. Nuestro papel como agremiación desde Agrengas, pues obviamente tenemos una trayectoria de más de 24 años en el sector de gas licuado de petróleo, promoviendo soluciones energéticas para las familias más vulnerables de Colombia. Yo recuerdo, o todos los que somos un poco mayores, recordamos todo este tema de las tragedias en la sociedad nuestra con las quemaduras de Cocinol, las que todavía hoy se dan con las familias que cocinan con leña y todos estos escenarios de gran impacto social donde claramente el GLP juega un papel protagónico para brindar y ofrecer soluciones oportunas. Si quieres puedes ir pasando, por favor. Estos somos nosotros, somos un grupo de 20 empresas, de las cuales hay 16 distribuidoras, un productor y 3 fabricantes de equipos para la cadena de GLP. Empresas que tienen 50 y 60 años de tradición en el mercado, con una amplia participación en cobertura en todo el país. Por favor, adelante. La siguiente, por favor. Quisiera, a manera de generalidades, hablar sobre qué es el GLP. Muchas veces encontramos que las personas piensan que lo que va en los cilindros, que es como más se nos reconoce, puede ser gas genérico, gas natural, cualquier otro gas, pero no saben que realmente, o cuál realmente es la composición del gas licuado de petróleo, que es un gas derivado de los procesos de extracción y de secado del gas natural y de refinación de crudo para producción de gasolina y diésel. Principalmente propano y butano son sus componentes y esto es lo que ven ustedes en los clásicos cilindros. Aunque vale la pena y vale la claridad, nosotros no somos solo cilindros. Aunque nuestro mercado principal es el mercado residencial, que es de una cobertura cercana al 70%, que principalmente se distribuye en cilindros y principalmente atiende un núcleo poblacional con muchas necesidades sociales, en un 70% puede ser la proporción, son familias en estratos 1 y 2, altamente vulnerables. Siguiente, por favor. Este es el alcance que tenemos nosotros en la prestación de servicio en Colombia. La cadena logística del gas licuado de petróleo de los distribuidores tiene una cobertura del 95% del territorio nacional, una cobertura de 1.069 municipios donde se registran ventas, pero yo diría que se dan las ventas en todos los municipios de Colombia, pero se registran en el 95%. Dentro de la cadena de agentes hay 122 agentes, de las cuales al menos 70 agentes son distribuidores de GLP, de gas licuado de petróleo, lo que lo hace un mercado altamente competitivo en precio y en servicio. Por decirlo de alguna forma clara, la calle es supremamente agresiva para el mercado, el diferencial de precio
está dado en todas las esquinas y la competencia por distribuidores y la oferta de las posibilidades de precio para los usuarios son enormes. Tiene una gran cantidad de opciones de distribuidores para elegir. Es muy importante ver que a pesar de que nosotros estamos en los 1.069 municipios de los 1.120, de los 1.100 más o menos que tiene Colombia, no, me corrigen el dato si estoy equivocado, 1.120 si no estoy mal. La concentración de ventas de gas licuado petróleo se da en toda la zona centro del país. Si ustedes revisan este listado, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Nariño, incluido Bogotá, pues en esos lugares, en esos departamentos y en esa capital están concentrados más o menos el 52% de nuestras ventas. Es decir, el gas licuado de petróleo llega a todos los rincones del país, pero también está muy concentrado en ventas en los principales, en las regiones más pobladas, en los principales departamentos. No necesariamente porque haya redes de gas natural, que haya servicio de energía eléctrica, no necesariamente las familias colombianas dejan de consumir GLP, todo lo contrario. Esto ratifica una vez más que una oferta diversa de energéticos garantiza la cobertura y la prestación del servicio para todas las familias colombianas. Siguiente, por favor. De nuevo, retomando un poco la frase que dije al comienzo, nosotros no somos solamente cilindros, las opciones del GLP son enormes. Nuestro principal sector de atención claramente es el sector residencial, es una tendencia que se da en toda Latinoamérica. Más o menos atendemos un 70% del mercado corresponde al sector residencial, un 18% del industrial y más o menos un 8% al sector comercial. Esas son a grosso modo las cifras del mercado. Como sector residencial se atiende principalmente en cilindros, los más vendidos de 30, de 40 libras. Dentro de ese sector residencial que corresponde al 70% del mercado, el 70% de ese 70% corresponde a familias en estratos 1 y 2 SISBEN. Es decir, atendemos a un núcleo altamente vulnerable, un núcleo sensible en precio especialmente, que necesita una solución limpia para cocción, como lo representa el GLP. En la industria hay diferentes usos, en calderas, también en industria alimentaria principalmente. En agricultura también puede ser usado para flameado de malezas, para secado de granos en silos. En transporte tenemos opciones muy importantes desarrolladas a todo lo largo y ancho del mundo, con 27 millones de vehículos que funcionan a auto-GLP. Y también la opción que es muy interesante para comunidades vulnerables como pescadores artesanales, que corresponde al Nauti-GLP. Somos opción también en evaluación y con grandes desafíos en las zonas no interconectadas para generación de energía en sustitución de diésel o en respaldo a energías renovables. Y también para otros usos domésticos, digamos, como barbecues, botes, calentadores de ambiente, etc. Por favor, la siguiente. Aquí queremos con esta diapositiva mostrar un poco de lo que es el sector de producción y distribución de GLP, cómo es la estructura de la cadena de GLP en el país. Arriba podemos ver como primera escala los productores y los comercializadores mayoristas o importadores, que son los que, digamos, los orígenes de donde llegaría el GLP al país si es importado. Fuente principal, Texas en Estados Unidos, regido digamos que orientado por un índice que se llama el indicador de Mont Belvieu, el índice de Mont Belvieu, que es el rector para muchos cálculos de fórmula tarifaria, o los orígenes de campo de gas o refinería. Para el caso de Colombia, las fuentes nacionales principales son Cusiana y Cupiagua en el Casanare, la refinería de Cartagena, Reficar, o la refinería de Barranca Bermeja. Estos como agentes regulados, productor Ecopetrol, o puede ser una fuente que está con una cobertura cercana al 80% del mercado, de la demanda, y un 10% de productores terceros independientes que no tienen precio regulado. Ahí estarían involucrados, digamos, estos primeros agentes de la cadena.
Hay otros agentes que son los transportadores, que muchas veces están integrados con los distribuidores porque tienen su propia flota. El transporte por producto es reducido y mínimo, principalmente Barranca Bermeja, Puerto Salgar. Es una red muy ineficiente y muy costosa de transporte de producto, que pensaría uno que es bastante contradictorio, pero es la realidad que tenemos. Las mayores cantidades o prácticamente todas las cantidades de productos se mueven en cisternas por las carreteras colombianas, que ya ustedes saben ampliamente la vulnerabilidad de la infraestructura vial que tenemos en el país. Estas cisternas, que ya son de los transportadores o distribuidores, van a las plantas de envasado para poder distribuir desde las plantas de envasado, previo a manipulación, medida, calibración, envasado y distribución, salir hacia los puntos de venta minoristas o hacia el usuario directamente. En los camiones que vemos por las calles de las ciudades con la campanita, que son, digamos, tradicionales en el sector y tienen reconocimiento desde mucho tiempo atrás. Es todo un proceso de distribución hasta que llega a la casa, al domicilio del usuario, a la fábrica, a la planta industrial, o a convertirse muchas veces en el gran motor de los pequeños y medianos negocios comerciales, como cafeterías, restaurantes, etcétera. Sigamos, por favor. También está claro que como servicio público, pues estamos enmarcados dentro de o tenemos un marco regulatorio que nos regula, vigila y pone las condiciones de mercado. Principalmente tres, pues para el comercializador mayorista la CREC 053, para los distribuidores la 023 y la 063, que marcan las pautas del reglamento de distribución, y para el minorista también la 023. No quisiera entrar como mucho en detalle del tema, pero digamos que el marco regulatorio que cobija al GLP en Colombia es un marco regulatorio amplio, suficiente, y que es modelo visto muy de cerca por otros países de la región latinoamericana, como por ejemplo México y Ecuador. Para que se hagan una idea de nuestro mercado es un mercado de 60.000 toneladas mensuales. El año pasado subió hasta 62.000 en promedio, pero el mercado mexicano es del orden de 700.000 toneladas mensuales, y el mercado ecuatoriano, siendo Ecuador un país mucho más pequeño, es un mercado del orden de 100.000 toneladas mensuales. Sigamos, por favor, Sofía. Otras pautas de reglamentos técnicos del GLP, lo que hace referencia a cilindros, cisternas, plantas de almacenamiento, plantas de envasado, depósitos de expendios, que tiene una normativa completa, unas directrices claras, y hace del sector o de la cadena completa de distribución un sector cada vez más profesionalizado, más exigente, con inversiones en activos importantes, con normativas claras, y con un cumplimiento por parte de los distribuidores de manera juiciosa y disciplinada. Sigamos, por favor. En esta diapositiva queremos hacerles o compartirles una película o una foto clara de lo que es el mercado de GLP. Como les comentaba anteriormente, pues es un mercado del orden de 60.000 toneladas mensuales de consumo, más o menos 2 millones de kilos diarios de demanda, orientado hacia diferentes sectores: el residencial, el industrial y el comercial, y otros menores, pero claramente con una concentración en el sector residencial bastante fuerte, brindando soluciones energéticas limpias a las familias colombianas. Más adelante vamos a poder ver un poco lo que vemos desde la agremiación como pilares estructurales, tres principales, o 5, que los podemos concentrar en 3, donde vemos el real impacto que podría tener el GLP en la transición energética. Adelante, por favor. Estos son los pilares que les comentaba, que los podemos, digamos, recoger en 3: abastecimiento y confiabilidad, ojalá de fuente nacional, la instalación de un plan de subsidios eficientes y focalizados, junto con un plan de subsidios para sustitución de leña por GLP, como protagonista y de acuerdo a
la consideración especial de la UME, del GLP, como un energético idóneo para el periodo de transición y como protagonista indiscutible en el plan de sustitución de leña. Y un tercer punto que recogería al cuarto y al quinto, que son los otros usos que hemos venido buscando desde hace mucho tiempo, no para desmarcarnos, pero sí para poner el punto diferencial o el servicio adicional que podría prestar el GLP como ampliación de frontera en su participación como energético para promover la economía y reducir el impacto o mitigar el impacto de los gases contaminantes. Adelante, por favor. En cuanto al abastecimiento, esta diapositiva nos muestra básicamente la oferta que tenemos de producto de Ecopetrol principalmente, que es el protagonista del mercado y por eso, por su posición dominante en el mercado, tiene un precio regulado, regido bajo una fórmula tarifaria que tiene 3 indicadores que lo afectan, 3 indicadores internacionales, que es propano, butano y la tasa representativa del mercado TRM, que le dan a Ecopetrol un precio en las mismas condiciones que si lo pudiera exportar. Es decir, un kilo que produce Ecopetrol es un kilo que se le paga al mismo precio que si lo estuviera exportando, pero lo consume enteramente el país. De hecho, en la reciente declaración de producción, aunque Ecopetrol produce mucho más de lo que oferta al mercado por sus autoconsumos, especialmente orientados hacia codilución de crudos pesados del Oriente, Ecopetrol, si sacara toda su producción, eventualmente podría comercializarla todo a nivel del país. En el año 2019 vivimos una coyuntura con la salida al mercado, con la salida de oferta del campo de Cupiagua, que empezó ofertando entre 3.000 toneladas, 21.000 toneladas, y todo se consumía en el mercado colombiano, dándole una dinámica diferente, potenciando un crecimiento importante. Si en el 2018 bien teníamos una demanda, perdón, del orden de 49.000 toneladas, con la salida de Cupiagua, cuando hay oferta nacional, cuando hay producto disponible, pues pasó en el año 2021 y 2022 al orden de las 60.000 toneladas que les estaba comentando anteriormente. En la línea azul ustedes ven también unas cantidades adicionales equivalentes al 10-11% del mercado, que son suministradas por terceros nacionales, que aunque no tienen precio regulado, pues por ubicación geográfica y condiciones de mercado, tienen unas condiciones más favorables. Y un 10% de importaciones que, de acuerdo a las declaraciones de producción que vemos de parte de Ecopetrol, pues va a ser una participación, una oferta creciente dentro del mercado colombiano. Cusiana y Cupiagua actualmente están cerca de ofertar un 70% de la oferta general de Ecopetrol, y son fuentes o son campos declinantes que cada vez van a ofertar menos producto para el mercado por su condición de declinantes y por los altos autoconsumos que va a tener Ecopetrol para efecto de la rentabilización de su operación y de la potenciación de sus proyectos de codilución, especialmente, y de generación de energía. Adelante, por favor. Dentro de lo que vemos de afectación del mercado, pues acá está la estructura de la fórmula tarifaria de lo que es el G, o sea, el gas como tal, que les comentaba anteriormente, que le permite a Ecopetrol recibir o sacar al mercado su precio o su producto en igualdad de condiciones que si lo estuviera exportando, con sus componentes de tasa representativa del mercado, de propano, de butano, un factor de calidad y un factor de transporte equivalente a si lo estuviera poniendo en el puerto de exportación. Adelante, por favor. Estos son unas curvas de comportamiento del precio, cómo se ha venido comportando en los diferentes escenarios que tenemos. En la gráfica de la izquierda ustedes pueden ver el comportamiento que tuvo o que ha tenido históricamente desde el año 2020 el GLP. Vemos que en el año 2021 o en el año 2020 no se alcanza a ver ahí porque quedó en la parte más baja. Digamos que tuvimos precios de precio regulado Ecopetrol
del orden de 450 pesos, subiendo, eso fue en abril del 2020, subiendo en octubre, noviembre del 2021 al orden de 2.450 pesos por kilo, una volatilidad enorme en unos periodos cortos con incrementos de cerca del 200%, que hacen muy difícil de controlar, planear y organizar un mercado en condiciones estables y razonables y en precio justo para el usuario. Sin embargo, en esa época, pues pudimos ver un comportamiento de parte de los distribuidores muy flexible, asumiendo un sacrificio de margen enorme, incluso en algunas oportunidades sacrificando toda su utilidad para mantener las cantidades en el mercado en beneficio del usuario. Esto aunado a toda la coyuntura que vivimos de pandemia 2020-2021, gracias a la acción nuestra y gracias al apoyo del senador Didier Lobo en el Congreso de la República, con una gran conciencia social, pudimos buscar acuerdos de sector con Ecopetrol y en apoyo también con la Presidencia de la República en su momento, para poder reducir y congelar el precio por un periodo de 6 meses, mientras que el usuario se le daban condiciones para que pudiera acceder al energético y se pudiera estabilizar el mercado. Por eso ven ustedes todo el primer semestre del año 2022 con un precio estable y único de 1.577 pesos para el interior y 1.900 pesos para el puerto de Cartagena, para el GLP de Reficar. Y después pues vemos cómo la tendencia que se va generando de incrementos de los precios, ya sin precio congelado de Ecopetrol, hasta los días de hoy que hemos encontrado de nuevo una tendencia de precio muy razonable, que esperamos, de acuerdo a las proyecciones de los que saben del mercado internacional, como la gente de Standard & Poor's, por ejemplo, pues ven que se va a mantener en unas condiciones razonablemente estables del orden para el precio de Ecopetrol del orden de 1.000 pesos por kilo. Adelante, por favor. Esto, a grandes modos, son unas pautas de lo que vemos nosotros que representa el servicio público de gas licuado de petróleo. Un servicio público que, como lo comentaba anteriormente, pues tiene una cobertura del 95% del país, que atiende 3.400.000 familias, equivalentes a 12 millones de usuarios. En un 70% están en estratos 1 y 2, condición altamente vulnerable. Cuando los energéticos suben desmedidamente, son poblaciones que están en riesgo de regresar a la leña. La cobertura, como lo adelantaba anteriormente, son 1.069 municipios. El producto que se obtiene de fuente nacional regulada, llámese Ecopetrol, sigue siendo, bajo cualquier circunstancia, el producto más económico del mercado. Sigue siendo el más favorable para el usuario final. Sigue siendo el que más impulsa con determinación a la cadena. Es un producto que es mucho más económico que el producto importado. Idóneo, ideal y adecuado para promover los planes de gran impacto social que tiene, en los que está empeñado y que tiene interés el gobierno nacional, como por ejemplo el plan de sustitución de leña, un tema de alta sensibilidad, de alta justicia social, de mejora de calidad de vida, y que se integra a una real solución de transición energética justa, como se ha determinado o como se ha visto de parte del gobierno central para esta coyuntura que estamos viviendo actualmente. Esto sí es algo ajustado a nuestra realidad colombiana. Hay 1.600.000 familias consumiendo leña para cocción en Colombia, una cifra absurda, escandalosa, y que pierde cualquier tipo de sintonía con la justicia social. Que podríamos promover dentro de las preocupaciones que tiene nuestra agremiación para mantener la suficiencia en el suministro mayoritariamente de fuente nacional? Que el Ministerio, por política pública, disponga o exija unas cantidades mínimas para cobertura del mercado nacional. Que Ecopetrol dé prioridad a atender esa cobertura del mercado nacional por encima de la protección de sus utilidades. Dentro de ella hay un marco legal que nos permite impulsar todo el sector de gas combustible, que es la ley 2128, que está escrita, está en firme, que
debemos buscar una mejor y mayor implementación de ella porque esto le da un impulso al abastecimiento, a la seguridad, a la producción, a la seguridad energética, perdón, a la producción y al impulso de los nuevos usos, como es el caso de AutoGLP, NautiGLP, generación de energía, para el caso nuestro de GLP. Esa es la verdadera transición energética con un producto, con un energético que tenemos, que debemos fomentar su obtención, su extracción y su aplicación en diferentes usos de manera eficiente, económica y con gran impacto social, impactos en salud, impactos en generación de riqueza y de superación de la pobreza energética. Dentro de ello también hay un tema que tenemos que tocar, como lo mostrábamos anteriormente en la fórmula tarifaria del G. Hay que hacer una revisión porque si nosotros producimos en un 80% si producimos el 80% de la demanda de fuente de Ecopetrol de precio regulado, hombre, tendríamos que ver el por qué la protección de o la fórmula tarifaria genera unas condiciones de protección exclusiva para las utilidades de Ecopetrol y no más bien se enfoca hacia que sea viable un producto que equivale al 1% de la facturación de Ecopetrol o al 0.8, perdón, y al 0.5% de las utilidades de Ecopetrol. Podría haber un sacrificio mayor de una empresa que es enteramente, en su mayoría estatal, de buscar la vinculación a planes de impacto, de alto impacto social que generen un producto a menor precio para impulsar unas alternativas y estrategias como la sustitución de leña para las familias más vulnerables del país. Es algo que tiene que ver el regulador, es algo que tiene que ver Ecopetrol como voluntad de impulso de estas políticas y es algo que tiene que revisarse en cabeza del Ministerio de Energía para su implementación e impulso de planes tan importantes como esta sustitución de leña. Por favor, la siguiente. Aquí hay un tema, el segundo tema dentro de los pilares que comentábamos que se junta igualmente con el tercero. Básicamente lo que queremos es poner en sintonía la asimetría que existe en todos los servicios públicos en cuanto al impacto de subsidios a la prestación de los mismos. El sector de energía eléctrica tiene más de 2 billones de subsidio, el de gas natural está desactualizado, son como 300.000 millones de pesos más, están del orden de 1.2, mientras que el subsidio al GLP en 5 departamentos del país en el sur, en el llamado plan piloto de subsidios, solamente equivale a 62.000 millones de pesos para 300.000 familias que atienden los departamentos de Nariño, una parte del Cauca, Caquetá, Amazonas y las islas de San Andrés y Providencia. Creo que aquí hay un tema que es llamado a revisar. Si nosotros estamos atendiendo a la población más vulnerable, a la gente que no tiene domicilio propio, a la gente que se mueve de un lado para otro. Diga usted un ejemplo que lo hemos comentado con Milton en algunas oportunidades, es el de municipalidades o lugares como Soacha en Bogotá, en las goteras de Bogotá. Soacha es un municipio que consume 400.000 kilos mensuales de GLP. ¿Por qué se consumen 400.000 kilos mensuales de GLP si hay tendidos de gas natural y redes eléctricas por todos lados? Se consume porque hay una cantidad o un núcleo poblacional muy grande que se mueve entre los inquilinatos y vive un mes aquí, otro mes allá, otro mes en otro lado, no tiene un domicilio fijo, no tiene un domicilio en propiedad, no tiene mucho menos en propiedad, no tiene un domicilio en alquiler permanente. Vive en inquilinatos donde pasa un día, una semana en un lado, otra semana en otro, y básicamente su mudanza, su trasteo está representado en su colchón, su ropa, sus ollas, sus utensilios de cocina más inmediatos y su cilindro. Es una realidad social que no podemos desconocer. Habrá muchos estudios de eficiencias sobre la distribución por redes que son muy claros, que representan un factor muy determinante, pero también hay una realidad social que impacta a una inmensa parte de las familias colombianas a las cuales muchas veces no nos damos la real cuenta y la real importancia que tienen.
Esto es un tema a revisar. Adelante, por favor. Esto es algo de lo que les contaba, el impacto que tiene el plan piloto subsidios en el sur del país y en San Andrés y Providencia. Me faltaba incluir el Amazonas, me disculpo por la omisión dentro de las zonas de subsidios, pero realmente es un subsidio del orden de 62.000 millones que no guarda proporcionalidad de ningún tipo para el impacto que se podría generar en la población más vulnerable y más necesitada, en mejora de la calidad de vida y que claramente se recuperaría por vía mejora de calidad de vida, reducción de costos por contaminación en espacios cerrados en el sistema público de sanidad y por por liberar tiempos que se usan hoy en día para recolección de leña, pudiéndolos utilizar en alguna actividad económica que eventualmente le genere un ingreso a la familia para poder cubrir parte de la compra de su cilindro. Adelante, por favor. Y ya llegando a este tema puntualmente, ¿qué vemos de participación? Esto era de manera de generalidades, tratando de dar una descripción amplia del sector, no tan detallada para no caer de la generalidad al detalle, sino tener una visión clara de lo que es el sector de GLP en Colombia. Podemos concentrarnos en la participación del GLP en la transición energética con 3 puntos especiales, lo que les comentaba anteriormente. La participación en el plan de sustitución de leña por GLP, la generación de energía en zonas no interconectadas y la movilidad en auto-GLP y nauti-GLP. Adelante, por favor. Desde la UBME hay que reconocer un trabajo muy importante, un estudio muy importante que sacaron hace unos días, lo presentaron hace unos 20 días, un mes, con unas cifras claras, puntuales, describiendo la problemática completa de lo que es la problemática de cocción con leña, sus costos, sus efectos, lo que podría eventualmente darle de cobertura a las regiones, lo que podría retirar de las familias colombianas que cocinan actualmente con leña, que son equivalentes a 1.600.000, con unas etapas claras de intervención. Acá vemos en el primer punto un primer plan de este gobierno actual para intervenir entre 2023 y 2026 del orden de 159.000 familias, con una cobertura o una implementación del 75% con GLP y otros energéticos también. Nosotros no queremos ser los únicos del portafolio, claramente sabemos que entre más diversa sea la canasta energética, más seguridad en la prestación del servicio hay y más garantías de que el usuario reciba realmente un servicio de calidad. Las metas para el 2050 serían de 1.376.000 familias vulnerables cubiertas, retiradas de la cocción con leña y atendidas con GLP principalmente. ¿Qué nos garantizaría el vencimiento de pobreza energética? Ese es un problema enorme. Me disculpan que vuelva e insista en el tema, me parece que es del orden de la miseria. Es miserable que todavía 1.600.000 familias cocinen con leña en un país como Colombia. También hay que reconocerlo, es un programa de la región. Latinoamérica y el Caribe tiene unos indicadores de pobreza energética enormes y el GLP tiene un nivel de protagonismo que puede ser muy determinante para superar esa pobreza energética. El tercer punto dentro del plan de sustitución de leña, pues claramente hay una resolución del año 2021 que ponía unas condiciones para implementar un plan de sustitución de leña inicialmente para 100.000 familias, que por su alcance y por las condiciones que planteaba, pues no fue accesible para las empresas de distribución y está en un proceso de revisión por parte del Ministerio y en coordinación con todos los agentes de la cadena. Adelante, por favor. Estas son algunas cifras de la UBME misma, donde se describen los impactos que puede tener la cocción con leña de 1.600.000 familias que les comentaba anteriormente. La mortalidad infantil, que representa un 6% de las muertes, la mortalidad femenina con un 78% de los costos, las enfermedades crónicas respiratorias y las enfermedades respiratorias agudas,
en mujeres y niños. Es una locura, porque ustedes saben, en su mayoría, en los espacios cerrados que cocinan con leña, principalmente lo hacen las mujeres cabezas de familia o las mujeres en compañía de sus hijos. Sus hijos son el niño pequeño que ya camina y el niño que está en brazos, o los hermanitos, o digamos un componente familiar de menores y mayores que son muy, muy vulnerables y que tienen un impacto muy elevado en los costos sanitarios, en la calidad de vida de los mismos y en la posibilidad de implementar y de emplear tiempos dedicados a la recolección de leña, con los efectos de deforestación consabidos, con los efectos de daños en la salud, pudiéndolos emplear en temas de impacto económico, de mejora de calidad de vida, de mejora de situación económica, de educación y demás factores de calidad de vida que podrían mejorarse superando y venciendo todo este tema de pobreza energética. Adelante, por favor. Esta es una radiografía que hace la UDME de los escenarios donde se presta o se utilizan energéticos para cocción de alimentos en los hogares. Si nos concentramos en el sector rural, en el sector urbano, pues hay una cobertura importante con gas natural, con las redes, en un 66%, un 21% con GLP y aún así un 10% de combustibles altamente contaminantes e ineficientes, los CIAC. Es una problemática muy grande. Fíjense el impacto de la cocción con leña. Es la inmensa mayoría de los materiales, pero también se cocina con carbón, tanto mineral como de madera, pero también se cocina con desechos orgánicos. Es un tema de alta preocupación y de alta sensibilidad. Adelante, por favor. Al ver el impacto en el sector rural, pues vemos que obviamente la portabilidad del GLP le permite ser más eficiente en la atención de los núcleos poblacionales con un 45% cercano. Algunas redes de gas natural que pues, por su costo no son eficientes, no pueden ser eficientes en todos lados por ser población dispersa. Y vemos el impacto tan elevado que tienen los combustibles ineficientes altamente contaminantes. Llámese leña, carbón mineral, carbón de madera o carbón de leña y desechos orgánicos. Es una foto dramática este gráfico para nosotros. Adelante, por favor. Esta tabla que ven ustedes del lado izquierdo, pues describe el plan de acción que plantea la UDME para la discusión sobre la intervención de los diferentes energéticos como alternativas para la solución del retiro de las familias del consumo de leña para cocción. Como se los anotaba anteriormente, unos términos de tiempo hasta el año 2026 del orden de 159.000 familias afectadas o involucradas o cubiertas, en un 75% atendidas con GLP en cilindros. Para el año 2030, un alcance de 381.000 familias, con un 31% de GLP en cilindros, más redes de GLP y gas natural del 57%. Para el año 2050, con la mayor cobertura, para llegar al alcance entre el periodo completo de 1.300.000 familias, del orden del 33% con GLP cilindros, redes de GLP y gas natural 27%. Vemos, de nuevo, ratificamos la necesidad y la importancia de los gases combustibles, llámese GLP y gas natural, dentro del periodo de transición. Es fundamental tener el gas disponible, es fundamental la exploración de nuevos campos de gas, es fundamental la explotación. Si no tenemos el gas de fuente nacional, el gas de fuente importada es extremadamente más caro, el doble. No genera riqueza, no genera bienestar, no genera empleo calificado y no calificado, no genera ingresos para la nación. Es un rubro supremamente importante. La transición energética debe ir de la mano de la transición económica y de la generación de empleo en otros frentes. Para nosotros es un hecho indiscutible. Empezamos a ver que hay algún cambio de discurso en el gobierno nacional ahorita, lo cual nos alegra y esperemos que sea impulsado con determinación. El gas combustible es la fuente de transición energética más económica y más funcional
y sobre todo más disponible para nosotros. Si no se toman medidas rápidas en exploración, 7 años se pasan volando, 7 años no son nada y nos volveríamos un país completamente importador. Adelante, por favor. Este es otro de los retos que tiene el GLP en la transición energética. Hemos tenido diferentes reuniones con el IPCE, un instituto con un director muy involucrado en brindar soluciones energéticas a las zonas no interconectadas. Llámese zonas no interconectadas, llámese parte de lo que se vuelve hoy un concepto de formación que son las comunidades energéticas, todo orientado hacia el vencimiento de la pobreza energética. Ustedes saben que en Colombia, las zonas no interconectadas donde se genera energía con diésel, la falla en la prestación del servicio es tremendamente elevada. La eficiencia en la prestación del servicio es del orden del 23-27%. Curiosamente, en esas regiones el diésel se evapora rápidamente, lo cual se podría mitigar de forma muy determinante con un energético como el GLP, que es menos susceptible a las pérdidas por factores que no son deseados y por los cuales se generaría con mayor eficiencia, con menor costo y sobre todo con menor impacto ambiental. Desafíos que vienen: 420.000 familias sin servicio de energía. Todos podemos contribuir, el GLP no es la excepción. A veces nos vemos pequeños en nuestro alcance, somos bastante grandes porque 3.400.000 familias que atendemos hoy en día, 12 millones de usuarios, nos dan muchas razones para poder apoyar a mucha más gente, teniendo una determinación y un apoyo político y una articulación entre sector público y privado que dé el alcance real que necesitan las soluciones energéticas y el vencimiento de esa pobreza energética, sobre todo, que todavía hoy en día vivimos en el país. Adelante, por favor. ¿Qué retos tenemos para poder implementar sistemas mixtos, bien sea de sustitución de diésel por GLP o bien sea sistemas de generación en apoyo o en soporte a las energías renovables? Pues claramente un reto normativo de definición de tarifa del GLP para la generación en esas zonas. Una identificación clara y una presentación de proyectos por parte de la entidad responsable. Y una articulación de los alcances que pueden tener el GLP en respaldo a las energías renovables para tener un sistema que brinde mayores alcances y mayor seguridad en la prestación del servicio. Un ahorro económico en la sustitución del diésel por GLP, que le quita, como decía anteriormente, un poco de peso a las pérdidas por fraude o a las pérdidas por costos en la prestación del servicio, garantizando un mayor alcance para esas comunidades que son altamente vulnerables también por estar aisladas del sistema interconectado. Adelante, por favor. Referente a los temas de movilidad, ¿por qué también somos opciones en el GLP en los temas de movilidad? Aquí básicamente lo que queremos mostrar es que el AutoGLP y el NautiGLP son tecnologías que se manejan alrededor del mundo. El gas vehicular no solamente es a gas natural. Si ustedes dan una revisión de literatura y una revisión de comportamiento del mercado de GLP en el mundo, pues pueden ver que el AutoGLP tiene un respaldo de más de 27 millones de vehículos que ruedan por el mundo. No solamente los países tercermundistas, dirían algunos. En Europa hay 16 millones de vehículos. En Asia, en países como Turquía, por ejemplo, hay 4,5 millones de vehículos. Polonia tiene 3,5 millones de vehículos. Digamos que hay una muestra supremamente determinante del comportamiento y de los resultados que puede dar el AutoGLP en movilidad en el mundo. Es más económico, es menos contaminante versus la gasolina, que es el punto de referencia del combustible más popular que tenemos actualmente como energético para movilidad. La generación de material particulado es de menos del 80% de lo que genera la gasolina. Las emisiones de CO2 son un 21% menos, pero sobre todo, ¿cuál es el factor a notar aquí? Es más económico, en un 44% a precios de hoy en día en Colombia. Es un producto
que está disponible en el mundo, ampliamente disponible, que es económico, que las conversiones de vehículos, llámense carros o llámense botes, son económicas. No estamos hablando del precio de un vehículo eléctrico que vale el más barato en el mercado, puedo estar diciendo algo inexacto, pero cercano, del orden de 80 millones de pesos. ¿Cuánta población colombiana, cuántos colombianos de a pie tienen 80 millones disponibles para convertir un vehículo usado? La experiencia que está teniendo Colombia en este momento con cerca de 2.500 vehículos que ya tiene convertidos es que los kits de conversión están costando del orden de 2 millones de pesos hasta 4 millones de pesos los más sofisticados, con un impacto enorme en una conversión de vehículos de 15 años que ya empiezan a ser altamente contaminantes, convirtiéndolos a una reducción de emisiones como la que se muestra en la imagen de la derecha. Si nosotros hacemos una evaluación del impacto del costo de masificación de los vehículos, pues los ahorros en emisiones o la mitigación de emisiones y los ahorros económicos en el bolsillo del usuario son enormes. Reitero la cifra, hay experiencias en el país demostradas en el norte del país, en Barranquilla, Cartagena, en Antioquia, en el centro del país, en Fusagasugá, Melgar, Girardot, en el sur del país, en Nariño, en diferentes latitudes, donde se ha demostrado ampliamente que este inicio de AutoGLP en Colombia, que tiene una regulación clara desde el año 2021, pues determinantemente está arrancando con fortaleza en la medida que se desmonta el subsidio ineficiente y desfocalizado de la gasolina, del Fondo de Estabilización de Precios, que no se volvió un fondo de estabilización, sino un subsidio permanente a la gasolina. La oportunidad como política pública de impulsar el AutoGLP sería determinante. No lo vemos del todo con claridad en la política pública, pero es una opción que es bastante interesante, fácilmente masificable y con gran impacto económico en el bolsillo del usuario y en la reducción de emisiones contaminantes en un parque automotor que ustedes claramente lo saben es vetusto en nuestro país, con pocas posibilidades de modernizar en el corto plazo. Adelante, por favor. Esto es algo de la regulación que existe o de las etapas para llegar a alcanzar unas bases regulatorias para poder implementar el AutoGLP en Colombia. Aquí se empieza a hablar de AutoGLP en el 2009 y las resoluciones en firmes, sigan adelante por favor, las resoluciones en firme que tenemos para el mercado nacional salen a finales del 2020, se empiezan a revisar en el 2021 para implementación de planes ya, digamos, pilotos y ya planes o ya un programa libre de implementación de AutoGLP y NautiGLP. Adelante. Esta infografía que les presentamos es para tener en consideración de ustedes. Esto es una información internacional. No nos estamos inventando nada, es una tecnología probada. El autogás es el combustible alternativo número 1 del mundo. Hay 76.000 estaciones de servicio en el mundo. Hay 27 millones de vehículos. 8 de los 10 fabricantes más grandes del mundo producen vehículos AutoGLP. Para aterrizar a nuestra experiencia en Colombia, las marcas populares de carros o los modelos particulares, por ejemplo, el Renault Duster, que en Europa es Dacia, el Salento, creo que se llama el otro, que también es Dacia, el Opel Corsa, que aquí es Chevrolet Corsa. Bueno, ese tipo de gamas de vehículos son altamente populares, son un caballito de batalla, por decirlo de alguna manera, en el mercado europeo y son de producción desde planta, desde fábrica nuevos, con marcas pues, de renombre que no son ajenas a nuestro conocimiento, a nuestro alcance. Claramente hay una segmentación también de mercado donde son más eficientes los usos del AutoGLP. Nosotros creo que no somos eficientes en vehículos muy pesados, tipo cisternas o tractomulas. Los vehículos de más de 10.5 toneladas, el AutoGLP no es el más eficiente, pero sí lo es muy eficiente en los vehículos tipo turismo, en los vehículos de logística de última milla, que son los más altamente contaminantes en las ciudades, en el transporte público menor, tipo taxi o tipo autobús,
en camiones de logística de menos de 5 toneladas. Como todo, hay segmentos. La matriz energética, la matriz de transporte sostenible y eficiente debe ser segmentada y promovida de acuerdo a las mayores eficiencias con menores costos y mayor impacto. Adelante, por favor. Esto es un poco más de los impactos que tiene el GLP en el transporte en mitigación de emisiones a un muy bajo costo. Es importante recalcar esta imagen porque si un vehículo eléctrico vale 80 millones de pesos el más barato, hoy en día creo que no alcanzamos a llegar a los 10.000 vehículos, si no estoy mal, en vehículos eléctricos. Claramente hacen su aporte, pero claramente no son masificables por costo en una economía como la colombiana, donde las personas normales, el colombiano promedio no tiene unos ingresos para poder comprar un vehículo nuevo eléctrico. Más sí puede comprar un vehículo usado y reconvertirlo o adaptarlo para que funcione con AutoGLP con unos impactos enormes. Es decir, por cada 3 vehículos convertidos a AutoGLP podrían representar lo mismo que un vehículo eléctrico en reducción de emisiones, o cada 4 a 1, lo cual sería fácilmente y ampliamente masificable desde que haya una política pública clara. Otro tema que me gusta a mí muchísimo traerlo a colación, el tema de NautiGLP. El NautiGLP es simplemente los botes traídos no a movilidad con gasolina o diésel, sino a movilidad con GLP. Ustedes piensen en una comunidad de pescadores donde el pescador tradicional tiene que desde alquilar su motor para hacer su faena de pesca hasta dedicar el 80% de su captura para pagar los combustibles, su gasolina para salir a la pesca. ¿Qué le queda a un pescador artesanal? Le queda la satisfacción de su pesca, más o menos, porque la inmensa mayoría de su costo se va en combustible, con las consabidas descargas de contaminación al agua, de los combustibles líquidos, que se mitigarían en un 100% con GLP, y la reducción de emisiones que, pues, como ustedes lo ven acá en el autogás, pues para el Nautigas sería un panorama muy similar. Dentro de nuestra agremiación está la gente de Cabaña Group, que es uno de los fabricantes de kits de conversión para botes y para vehículos, que tiene una amplia trayectoria trabajando en Nautigas en las salmoneras chilenas, con un éxito enorme. Algo a implementar acá. A manera general, de conclusión, básicamente de notar que el GLP siempre ha estado presente brindando soluciones en el país para las familias más vulnerables, que debemos buscar estabilidad en el mercado de GLP para que tenga mayor proyección y mayor planeación y pueda implementarse de manera más determinante, fundamental, con un aporte de cantidades mayores al mercado colombiano de fuente nacional, llámese Ecopetrol, llámese terceros no regulados, y también tener presente que el GLP no es solo cilindros, aunque es nuestro principal mercado y lo cuidamos como a nadie. Brindar una solución energética limpia a las familias más vulnerables en Colombia es una tarea en la que estamos muy comprometidos desde hace mucho tiempo. Seguimos sirviendo a las familias colombianas, nos gusta hacer ese trabajo, pero también queremos servir a más familias colombianas en una implementación decidida de un plan de sustitución de leña por GLP principalmente, pero también somos opciones, no solamente somos cilindros, también somos opciones en temas de movilidad y de generación energética. Lo fundamental es poder brindar soluciones a las familias colombianas con una diversidad de energéticos que garanticen la prestación del servicio, y claramente creemos que el GLP es parte de esa solución. Hasta aquí mi intervención. Espero que hayan tenido una visión un poco más clara de lo que inicialmente tenían del GLP, y desde luego, pues, desde Agrengas es un placer poder estar en unas charlas tan agradables y tan interesantes como esta con ustedes. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.
presentación. Vamos a Vamos pasar a pasar a la la segunda parte parte del del webinar, webinar. en la que vamos a tener un panel de discusión con el doctor Felipe Gómez también y con el doctor José Plata. Entonces voy a presentar al doctor José. Él es socio de la firma de abogados Serrano Martínez, tiene un máster en competencia y regulación de los mercados del Barcelona School of Economics de la Universidad Pompeu Fabra y un máster en Derecho de la Universidad de Georgetown como becario Fulbright. Es un abogado admitido en Colombia y Nueva York, Estados Unidos. Entre 2013 y 2018 fue superintendente delegado para energía y gas combustible de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, coordinador del Grupo de Abogacía de la Competencia y asesor del Superintendente de Industria y Comercio. Como superintendente delegado, hizo parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en la misión de transformación energética en energía eléctrica y gas natural, así como en reforma institucional del mercado para zonas no interconectadas. Es profesor en la Universidad Externado de Competencia en el Sector Energético, Régimen de Supervisión de Servicios Públicos Domiciliarios y Fundamentos de la Industria Eléctrica. Bienvenido, doctor José Plata. Yo voy a actuar como moderadora en esta parte del webinar y les vamos a dar 3 minutos a cada uno para que respondan la pregunta. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es la relación entre la seguridad energética, la transición energética y el GLP? Entonces, doctor José, lo escuchamos, tiene la palabra. Vale, muchas gracias. Milton, muchas gracias por invitarnos al panel y muy agradable acá estar en este espacio de discusión con Felipe, con quien en muchos espacios similares a este hemos tenido la oportunidad de discutir sobre temas similares y también impresionado por la amplia asistencia del webinar. Veo muchos nombres conocidos y de muchos expertos del sector, así que interesantísimo que el panel también sea enriquecido con tantas personas que nos acompañan. Voy a empezar contextualizando la respuesta con un concepto que usualmente los expertos del sector lo manejamos y es el trilema energético. El trilema energético es finalmente una aproximación desarrollado por el Consejo Mundial de Energía y lo que plantea es, mire, la política pública debe preocuparse por tres ejes siempre que se aproxime al sector energético. Primero está la preocupación de medio ambiente. Segundo, está la preocupación de confiabilidad del suministro, porque la energía finalmente es el motor de lo que mueve el sistema capitalista. Y luego tenemos que preocuparnos por accesibilidad económica que tiene dos frentes, ¿no? Tiene el frente pues, de cobertura, que le llegue energía a a toda la población, pero adicionalmente que le llegue energía a toda la población del país a un precio razonable. Bueno, entonces, el trilema energético me parece a mí que es la forma conceptual de aproximarse a la pregunta que plantea Madeleine. ¿Por qué? Porque la transición energética pues tiene un enfoque fuerte de, oye, pongámosle cuidado al pilar de medio ambiente, al pilar de cambio climático. Sí, pero fortalecer el pilar del cambio climático no significa entonces que dejemos de lado los otros dos pilares relacionados con confiable suministro y accesibilidad económica. El GLP aporta a la reducción de emisiones. Ya acá vimos una presentación muy robusta de Felipe donde nos da todos los elementos para sostener esa afirmación. Y eso es entonces lo que ha llevado a que el GLP en ese pilar del medio ambiente haya sido pues categorizado como un energético, un combustible de la transición. Esa es la palabra. Bueno, entonces vamos a decir, GLP entra como un combustible en la transición, porque en esa transición efectivamente reduce emisiones al momento de compararlo pues con otros energéticos, principalmente pues con gasolina. A ver, importante esa aproximación, pero ahora pongamos, lo interesante es en los otros dos pilares, que son los que a mí me preocupan respecto a la política de transición energética. ¿Por qué? Recientemente publicó el Ministerio de Minas y Energía su hoja de ruta, pues, unos documentos para empezar a dar la discusión hoja de ruta
Eso es algo muy reciente, menos de 15 días o hace menos de un mes fueron publicados. Y en esos documentos el Ministerio de Energía plantea tres escenarios. Bueno, el escenario de seguir como se están haciendo las cosas, que siempre es el escenario de business as usual. Está el escenario de, bueno, adoptemos las políticas que se tenían anteriormente, a ver hasta dónde llegamos. Luego un tercer escenario que lo llama el gobierno de transición energética justa, pues ya con ese nombre están señalizando que ese es el que encaja con la política pública del gobierno actual. Y un cuarto escenario que lo llaman escenario de cumplir las metas de reducción de emisiones COP26 en el, pues, con el mayor nivel de compromiso de Colombia en este frente. Enfoquémonos entonces en la transición energética justa, pues con ese nombre que le dieron, pues ese es, ¿cierto? Ese es el que el gobierno está señalizando. Ahí hay un planteamiento que me parece importante para traer a la discusión y enriquecer la presentación tan completa de Felipe, y es que en esa hoja de ruta se plantea comenzar a partir de 2030 un reemplazo gradual del GLP en zonas rurales, en zonas urbanas. Sí, prácticamente el planteamiento es, venga, el GLP desplacémoslo hacia la zona rural y saquémoslo de la zona urbana, ¿cierto? Esa es la imagen que yo me llevo de leer los documentos. Si hay otros acá, asistentes que hayan tenido la oportunidad de leer los documentos con otros ojos, pues qué interesante enriquecer la discusión, pero ni ese planteamiento ya genera motivo de discusión para traer. ¿Sí? ¿Por qué? Felipe lo plantea muy bien. Dicen, miren, venga, enfoquémonos en el componente entonces de accesibilidad económica. Oye, el componente de accesibilidad económica, efectivamente, en la zona urbana, y lo presentaba Felipe, llega a zona urbana en estrato 1 y 2. Entonces uno se imagina que entonces vamos a sacar el GLP de la zona urbana y lleguemos a la zona rural. Bueno, y los estratos 1 y 2, ay, que son esos grandes consumidores de GLP que están identificando en que el GLP les llena esa necesidad. ¿Dónde está eso en la hoja de ruta? Pero ¿cómo vamos? Pero es que 2030, es que a mí lo otro que me llama la atención de leer ese documento es que son 7 años. O sea, eso está a la vuelta de la esquina. Y a la vuelta de la esquina, ¿qué vamos a hacer con ese estrato 1 y 2? Siguiente, el GLP, dentro de lo que yo he estudiado con mi óptica de abogado experto en derecho de la competencia, miren, el GLP juega un rol absolutamente interesante en dinamizar la competencia en el sector urbano. Primero, genera la alternativa para llevar energético a una nueva población. ¿Será más eficiente extender redes o atenderlo con GLP por cilindros? Eso es zona rural, eso es zona urbana, perdón. Ajá. Entonces, el GLP también dinamiza la competencia al momento también de generarse la discusión de, venga, ¿se extienden redes con gas natural o se extienden redes con GLP? Ujú. Y adicionalmente, está también, Felipe dedicó un buen tiempo a hablar, venga, y el GLP y su rol en el transporte, el autogas. Esta visión pareciese ser que el planteamiento es el GLP enviémoslo al campo y en las ciudades no queremos GLP, lo cual me parece pues una aproximación absolutamente preocupante para efectos de generar discusión acá en el panel. Y lo otro está también el componente de confiabilidad. Si bien, entonces, en el componente de accesibilidad económica, ya generamos el debate. Cobertura, sin duda, Felipe ya dio un escenario muy amplio y ahorita más adelante podemos dar discusiones de transición justa para agregarle a esa discusión, pero tal vez era como añadirle al panel ese componente de debate, es desplacemos el GLP a la zona rural. Estoy en desacuerdo con ese planteamiento de política pública. Gracias. Listo, adelante. Gracias, José. Te doy la palabra, sí. Yo antes de iniciar el diálogo con Felipe, quisiera, digamos, formular algunas inquietudes a Felipe precisamente respecto a dos temas centrales de esta discusión y que también inclusive han traído los comentarios al chat. Primero,
términos de calidad de nuestro GLP. Entendemos, Felipe, que hay espacio para un mejoramiento de la calidad. Dos, la discusión alrededor del reconocimiento del precio a Ecopetrol. Y tres, un tema que me parece interesante y es cómo estamos, porque claro, digamos, como bien lo dice José, hablando del trilema energético, efectivamente yo pensemos en promover desde la política pública y la regulación el uso de GLP en diferentes actividades y no solamente tratando de llevarlo y empujarlo a ZNI, sino también dentro de las zonas urbanas. Pero también la pregunta es, por ejemplo, pensando en el uso asociado a la movilidad y al transporte, ¿cómo estamos en materia de infraestructura, por ejemplo, a estaciones de servicio? ¿Cómo estamos respecto a la promoción de la venta de este tipo de vehículos impulsados por GLP? Estaba leyendo ayer que, por ejemplo, en Italia se matricularon 160.000 vehículos impulsados por GLP en el 2022 y que también asimismo, digamos, se ha desarrollado la infraestructura en materia de repostaje, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí también hay unos retos importantes e interesantes que tú desde la visión del gremio nos puedes dar y por supuesto también extensivo los comentarios a José. Gracias, Milton. Pues yo creo que nosotros mismos hemos sido los principales responsables de la falta de socialización de los posibles alcances del GLP en prestación de servicios, no solamente domiciliario, como vemos que es nuestro fuerte, donde nos hemos concentrado, donde siempre hemos estado presentes. Volviendo al tema de producción de Ecopetrol, en algunos comentarios que veo acá en el chat también y comentarios tuyos, pues vemos cómo Ecopetrol sí produce más del GLP que el país consume. La declaración de producción habla del orden de 83.000 toneladas mensuales. El país consume en promedio del año pasado 62.000 toneladas. Si nosotros vamos a un panorama de desarrollo de auto GLP en condiciones agresivo, impulsado como política pública, podríamos incluso doblar el mercado. Claridad, el mercado de auto GLP, según la regulación que está en curso, en calidad de combustible, va promovido con HD5 o propano 95. Reitero, calidad de campo de gas. Por las experiencias que se han tenido, es un producto importado o calidad importada. Puede darse acá también. Pero es un producto que estamos hablando del orden de 0,70 por galón en indicador de Monbellevue versus 1,30, si no estoy mal, de gasolina, ¿no? Siempre va a ser más barato, siempre va a generar un efecto positivo en la balanza de pagos, siempre va a mitigar el déficit en balanza de pagos, siempre va a mitigar el déficit que genera el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles, fondo ineficiente y desfocalizado. Un fondo de estabilización no puede subsidiar la bajada del señor que va para su finca en Anapoima en igualdad de condiciones que el camión que viene con mercado para Corabastos para abastecer a la población en su, yo qué sé, tomates, lechugas, papas, la canasta básica familiar. Eso no tiene sentido. Mire, este plan de sustitución de leña, volviendo a ese tema, o continuando con el auto GLP, los cálculos que se tienen en auto GLP, hoy en día generan una experiencia que hay en Barranquilla, otra experiencia que hay en Cartagena, otra que hay en Medellín y otra que hay en Nariño y otra que hay en la zona centro, en suroccidente, Cundinamarca digamos, suroccidente de Cundinamarca, o sea, la región del Tequendama. 44% de ahorro en el bolsillo del usuario. ¿Por qué no están viendo eso como alternativa a movilidad? Es que eso es mucho dinero. A un taxista se ahorra medio salario mínimo al mes en su operación. Ahora, al doctor José Plata y al doctor Milton Montoya, cuando vayan para el aeropuerto no les toca llevar la maleta cargada en sus brazos
porque el tanque, el maletero del Zapatico está ocupado por un tarro gigante donde no cabe su maleta. El auto GLP tiene la prestación de poder usar tanques toroidales que van ubicados en donde va la llanta de repuesto, por ejemplo. Son prestaciones adicionales que no solamente son de ahorro económico, no solamente son de mitigación de gases en igualdad de condiciones que puede tener el gas natural, muy similares, pero también son de comodidad, de confort y de espacio para la prestación de mejor servicio para el usuario. Eso por una parte. La masificación de una alternativa tecnológica como el auto GLP es muy grande. ¿Por qué? Por el costo. Es que un kit de conversión vale 4 millones de pesos o del orden de 4 millones de pesos, un kit de última generación con todos los juguetes pues, que ustedes quieran, pero los encuentra desde 2 millones de pesos. ¿Qué vehículo eléctrico o qué cobertura de vehículos eléctricos puede usted conseguir por ese valor? Yo creo que ni la batería vale esa vaina. Entonces, masificable es la tecnología. Espacio tiene que haber para esta tecnología. Aquí leo un comentario que la potencia del vehículo disminuye en 10% comparado con la gasolina. Yo lo puedo confrontar con un argumento rápido y simple. Si el GLP propano 95 tiene 105 octanos, ¿por qué el vehículo va a perder potencia? ¿Usted cómo anda mejor, con una gasolina de corriente o con una gasolina extra? Lo que pasa es que el bolsillo de la gasolina extra es de 20.000 por galón. El de la gasolina corriente estamos del orden de 14.000 y el del GLP en estación de servicio está del orden de 7.800, 8.000 pesos. No, el valor exacto no lo... 7.600 a 7.800 pesos. Digamos que son cosas que tenemos que tener presentes. El desarrollo del GLP o del auto GLP en calidades de combustible, pues depende del país. También vemos esa problemática o ese cuestionamiento. Usted se va a Perú. Perú es un país que tiene un parque automotor de 3,5 millones, 3.800.000 vehículos. Perú tiene 700.000 vehículos con auto GLP. Su fuente principal de gas es camisea, gas natural, de donde también le brinda al mercado un 70% del GLP para todos los usos. Pero también tiene que importar un 30% de GLP para abastecer el mercado, principalmente el de movilidad. Pero el año pasado tuvo un incremento en las conversiones de vehículos del 25%. Ya tenemos la experiencia aquí a mano, lo que mencionaba Milton de Italia hace un rato. Italia es un pionero en el tema de auto GLP después de la guerra, de la Segunda Guerra. Eso tiene una historia muy larga. Un mercado como el español, por ejemplo. El mercado español es un mercado reciente dentro de Europa. Tiene 120.000 vehículos convertidos. ¿Cuál otro mercado? El mercado de Corea, por ejemplo, que no tiene una gota de GLP. El 100% de los taxis funcionan con auto GLP de manera eficiente y estaba restringido a los taxis de servicio público únicamente porque no tienen energético, no son productores de energético, todo es importado, pero la presión de los resultados obligó a Corea a liberar el mercado para que pudieran hacer conversiones de vehículos particulares. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Volviendo a otro de los cuestionamientos que se hace en el sector, ¿por qué el GLP, qué remuneración justa recibe Ecopetrol por el GLP? Ecopetrol, kilo que saca al mercado, kilo que tiene vendido. Y lo tiene vendido a un precio en paridad de exportación. Nosotros no estamos compitiendo en contra de Ecopetrol. Ecopetrol recibe la remuneración que le pagaría al mercado internacional en las mismas condiciones en el puerto de exportación, o sea, llámese Cartagena, por decirlo de alguna manera. Cartagena, Ecopetrol recibe por cada kilo de GLP el mismo precio que si lo tuviera que poner en el puerto para exportarlo. Eso es una remuneración más que justa y está impactada por el indicador internacional de propano, llámese indicador de Monbellevue, y por el indicador internacional de butano. Adicionalmente a eso, al impacto que tenga en el último día la tasa representativa del mercado.
Son tres indicadores externos que impactan y que generan volatilidad en el precio del energético. Si yo produzco el 80% de mi consumo, de mi demanda, me parece que siendo el Estado colombiano el mayor accionista de Ecopetrol y siendo el ítem GLP que aporta un 0.8% de la facturación de la empresa y 0.5% de las utilidades, podría haber mucha consideración en impulsar planes adecuados para sustitución de leña y para movilidad y para todo lo que comprometa los temas de aporte a mejora de calidad de vida de la sociedad colombiana. Quiero volver un poco a lo de sustitución de leña. Mire, la participación del GLP es fundamental en un núcleo poblacional que vive en la miseria, que tiene unas condiciones de vida ínfimas. Retomando un poco lo que dice José de la deslocalización o del desplazamiento del GLP de las ciudades, ¿por qué desplazar una solución energética para concentrarse en una sola? Si la diversidad de la canasta energética es lo que garantiza la prestación adecuada del servicio. Nosotros en las ciudades también tenemos consumo de leña. Es que es una condición social bastante difícil de ver con claridad porque las necesidades son enormes. Ustedes vieron información de la UDME, no es información de la agremiación. Los gráficos que vimos y las tablas que vimos sobre los impactos de consumo de energéticos ineficientes, altamente contaminantes, tanto en ciudad como en zonas rurales. La problemática es muy grande. No podemos simplemente por un Excel bien elaborado desde las ciudades en un escritorio para medir las eficiencias de distribución, desplazar al GLP de comunidades que históricamente lo consumen, que lo ven mejor, que lo ven más a su alcance, que consumen lo que pueden pagar, por simplemente pensar que hay que casarse con, por decir alguna cosa, el gas natural por redes. 52%. Y si usted le suma a Boyacá, Viejo Caldas, la antigua zona cafetera y Santander, pues el mercado de GLP alcanza el 60% en áreas altamente pobladas donde convive en prestación de servicio con gas natural y con electricidad. Es decir, nosotros no somos únicamente el gas para los que viven lejos, aunque también llegamos allá. Logística, 95% de cobertura del país. Eso de momento. Gracias, Madeline. Bueno, muchas gracias, doctor Felipe. Doctor José, ¿tiene algo que agregar? Tiene cerrado el micrófono, José. No. Gracias, Maren. Sí, a mí me encanta asistir a estos foros del externado porque fomentan la discusión. Entonces yo acá genero discusión para precisamente construir ideas sobre los escenarios académicos. A ver, doctor Felipe, y también veo que ahí hay comentarios que cuestionan la metodología de fijación de precio, fijando pues, para Copetrol con el precio de exportación. Y también está la alternativa de poner subsidios y también se ha puesto sobre la mesa otro camino y es, venga, pues, independientemente del precio regulado, que Ecopetrol, como es mayoría accionaria de la nación, entonces baje precio. Bueno, estoy pensando, intentando como resumir, dada la proporción de lo que tan solo le implica como menos del 5% de los ingresos de lo que refleja GLP para Ecopetrol, 1%. Bueno, listo. Y esto genera un debate, efectivamente, de lo que uno discute en un escenario académico sobre temas de regulación económica. Y me parece que estos debates que plantea Felipe, además, son muy relevantes para lo que está pasando actualmente en el país y la visión del gobierno actual de tarifas justas, ¿no? Utilizando siempre acuñando esa palabra de qué es la tarifa justa, qué es la tarifa justa. Y esto a mí me parece bien, bien relevante no perderlo de vista, porque si se da el debate en GLP, se da ese debate en todos los servicios públicos domiciliarios. Y yo creo que ahorita el escenario pues, más preocupante donde se está dando eso es con la declaratoria de emergencia allá arriba en La Guajira, en donde a través de un decreto, ley, le da la orden el gobierno, actuando con camiseta de legislador, bueno, a la CREC, que entonces emite una regulación tarifaria diferencial. ¿Ven?
Y esto pues parte de lo preocupante que puede ser el actuar de un gobierno en su objetivo de buscar tarifa justa, y al momento de buscar tarifa justa, pues entonces que imponga precios que sean insuficientes para cubrir los costos, y costos genera la discusión de cuál es el costo, si es el costo de producirlo o el costo de oportunidad de venderlo en otro lado. Entonces son como las complejidades a las que se enfrenta cualquier política de regulación económica cuando regula pricing. Segundo, hay otra complejidad muy grande, y es el régimen de servicios públicos, y así lo determinó la Constitución Política. Quiso poner a jugar en igualdad de condiciones a empresas privadas con empresas públicas. Entonces, Ecopetrol, a pesar de ser pública, para la lógica del sistema constitucional colombiano, debe comportarse como una empresa privada exactamente igual a cualquier inversionista extranjero, exactamente con la misma lógica. Esa es una aproximación constitucional que hay. El hecho de que Ecopetrol pues tenga mayoría nación, al creerle al libre mercado y al montarnos en el discurso de la liberalización económica, pues Ecopetrol es una gente que debe pensar como entidad privada. Y tal vez el otro planteamiento al que yo voy es la importancia de los subsidios. Bueno, en una lógica de regulación económica, si Ecopetrol ha de comportarse de manera privada y si se ha de fijar una tarifa de acuerdo con criterios de costo-oportunidad, donde yo sí veo que efectivamente le corresponde al Estado meter la mano para generar redistribución de ingresos a través de subsidios. Y por eso tan valioso lo que planteaba Felipe en sus diapositivas, ¿no? Miren lo descompensado que está subsidios para energía eléctrica, subsidios para gas natural respecto a subsidios para GLP, siendo servicio público domiciliario que se debe regir por los mismos principios de solidaridad que están definidos en la Ley 143 de 1994. Creo que ahí es donde a mí, como experto en regulación económica, pues pongo la principal preocupación, pero genero debate frente al planteamiento de que Ecopetrol, por ser público, entonces que adopte medidas que no sean características de un agente que se comporte como cualquier agente de mercado. Doctor Felipe y doctor José, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a pasar a una siguiente pregunta. Vamos a hablar de soberanía energética. Entonces, ¿por qué creen que es importante la soberanía energética en el marco de la transición y específicamente en relación con el GLP? Em, doctor Felipe, puede empezar. Pues yo creo que es fundamental porque eso es lo que garantiza realmente la seguridad en la prestación del servicio. De nuevo, lo que en algún momento, en algún espacio, comentaba yo sobre el por qué producir o por qué explorar y producir gas y petróleo. Esa es nuestra principal fuente de recursos actualmente, junto con la minería. Hay que hacerlo de manera responsable. Yo creo que la industria de petróleos ha sido cada vez más profesional, cada vez más cuidadosa en todos sus procesos y hace un aporte indudable a la economía nacional. Genera mucha mano de obra, genera riqueza a nivel local. Si nosotros nos sometemos a comprarle al vecino, el vecino pues tiene un día amanece de mal genio y nos corta el tubo o nos corta el suministro y se nos acaba la seguridad de poder prestar el servicio y se pone en riesgo el abastecimiento. El vecino no nos va a vender al mismo precio que produce Ecopetrol. No vamos a tener costos adicionales por precio internacional, vamos a tener costos adicionales por transporte, vamos a tener costos adicionales por internación de producto para toda la logística de distribución en el caso nuestro en el 95% del territorio. Todos son costos adicionales, se pone en riesgo la seguridad del abastecimiento. Yo quiero volver un poquitico a una parte que creo importante poner de manifiesto sobre la localización o el desplazamiento del GLP de los centros principales urbanos. Algo que planteaba José. José nos pica la lengua, entonces es la embarrada porque le toca a uno. Nosotros somos buenos para conversar, entonces es una vaina. Volvamos al tema del suroccidente del país, lo que vivimos hace 2 o 3 meses.
En esos días estuvimos Milton y yo en el Congreso del sector también ahí conversando y se veía y se vivía una preocupación enorme. Mire, la seguridad energética del país se brinda y, entre comillas, se blinda con una diversidad de canasta energética que garantice una prestación adecuada. En el suroccidente del país hace 3 meses se dio un accidente desafortunado en el transporte de gas natural hacia el Valle del Cauca, zona cafetera, etcétera. Y era la única alternativa que había en su momento para cocción de la inmensa mayoría de los habitantes de la región. Claro, el GLP, si las almacenadoras estuvieran vigentes, eventualmente con un cargo de confiabilidad para almacenamiento, si estuvieran habilitadas y con inventarios suficientes, con cierta previsión y planeación, podrían haber respondido a una buena parte de esa crisis causada, que afortunadamente se solucionó rápidamente. Pero para eso hay que tener presente que puede haber un problema de seguridad en el abastecimiento. Para eso hay que tener planeación. Nosotros no podemos, o ningún servicio público puede entrar de un día para otro a reemplazar a otro, porque no hay la infraestructura suficiente montada ni el plan de acción inmediato para poder responder ante una crisis tan importante como la que se vive en ese momento. La seguridad en la prestación del servicio y el abastecimiento, la soberanía energética, se garantiza con una canasta energética diversa y con producto de fuente nacional, que genera riqueza para el país y para la población y mitiga y genera o aporta en la superación de la pobreza energética. Esa es nuestra posición desde la agremiación. Gracias, Madeline. Muchas gracias, doctor Felipe. Doctor José, tiene la palabra. Gracias, Madeline. Estaba acá intentando organizar las ideas porque es un tema tan interesante y que se puede apreciar de tantas aristas que pudiese ahí irse una buena parte de mi intervención. Pero pienso que la manera fácil de organizar las ideas es decir, bueno, mire, lo primero que hay que tener presente es que en un escenario de cambio climático la conflictividad va a aumentar. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? Conflictividad interna, porque en épocas de sequía, entonces vendrán incrementos de precios, vendrán escasez de alimentos, bueno, y esa conflictividad puede ser interna o inclusive puede generar conflictividad con terceros países. ¿Eh? Eso es como una visión, no quiero que me entiendan con una visión apocalíptica de cambio climático, sino una aproximación pragmática. Esto va a generar más conflicto. Si en un escenario de cambio climático va a aumentar la conflictividad, ahí entonces contextualizo la pregunta de Madeleine. ¿Cuál es el rol de la soberanía? Entonces, el rol de la soberanía es sensato en un escenario pues, que se percibe así de preocupante depender de un país vecino. Vamos a generar la discusión aún más. ¿Sí? Depender de Venezuela, pongámosle el nombre a la cosa para discutir. Es sensato en un escenario de mayor conflictividad por incremento de precios causados por los cambios climáticos, las sequías, depender de mercados internacionales cuando los mercados internacionales son más costosos, ¿cierto? Felipe, como lo acaba de plantear. Y pongámosle un tercer elemento a la discusión, y es sensato en un escenario de posible conflicto internacional, de aumento de conflictividad por cambio climático, ser Colombia el que deje de explorar y explotar recursos para luego importarlos. Finalmente, pues la huella de carbono, pues ya no se va a producir en Colombia, pero no, de hecho, pues ya no se va a generar un impacto ambiental en Colombia por la actividad de exploración y explotación, pero pues sí se va a generar por fuera porque al final el producto va a tener que traerse con un mayor agravante, y es que la huella de carbono pues va a aumentar porque ya no es solamente explorar y explotarla, sino además transportarla. Bueno, es como esa contradicción de por qué dejar explorar y explotar si eso nos va a llevar a importar, e importar a su vez va a incrementar la huella de carbono. Entonces yo nada más como cierro acá la discusión diciendo, a mí me tocó vivir en carne propia cuando estaba en el gobierno la historia de lo que pasó en Colombia
con el famoso contrato de traer gas de Venezuela firmado entre Ecopetrol y PDVSA. Yo creo que para mí ese es el mejor ejemplo para decir, eh, eh, prefiero ahorrarme las palabras y mejor contar una historia para reflejar un punto. Se firmó un gran contrato entre Ecopetrol y PDVSA, en donde Ecopetrol se comprometió que durante 10 años Ecopetrol le vendía gas a PDVSA y se construyó un gasoducto, el famoso gasoducto Antonio Ricaurte, que unía a los dos países. Eso tuvo lugar como entre 2006 y 2016. Colombia, un país que siempre se ha garantizado por cumplir sus compromisos de carácter internacional, honró el contrato durante 10 años, efectivamente envió gas natural a Venezuela. El contrato decía que pasados esos 10 años, entonces se cambiaba la pelota de cancha de juego, correspondía entonces a PDVSA durante 10 años, durante los siguientes 10 años, entonces venderle gas a Colombia. Pues, ¿qué pasó? Pues que Colombia sí cumplió y Venezuela no cumplió. Ya, ese es el resumen de el caso. Que acá hay abogados presentes, sí, hay un tecnicismo. Empezó el fenómeno del niño y ellos alegaron una cláusula de caso fortuito, fuerza mayor para dejar de cumplir el contrato. Pero esa anécdota refleja el planteamiento de Madeleine. Si empezamos a confiar en nuestros países vecinos, pues ya hay una anécdota de cómo no fue. Si empezamos a confiar en los mercados internacionales, se va a subir el precio. Y ojo con el trilema energético. El trilema energético es, sí, cambio climático es un punto de la ecuación, pero ¿y la accesibilidad económica? O la confiabilidad, prácticamente confiar en país, confiarle la soberanía energética a un país vecino cumple con el estándar del trilema energético. Confiar el suministro a Venezuela cumple con el trilema energético de confiabilidad. Confiabilidad entendido que cuando se necesite va a estar disponible el gas. La anécdota que les acabo de decir no cumple. Segundo, importar GLP y dejar de producir internamente en Colombia. Miércoles, pues tampoco cumple porque eso va a subir los precios. Bueno, entonces, sí, esos son como los puntos para agregarle a la discusión. Gracias, doctores, por sus respuestas. Doctor Milton, tiene la palabra. Gracias, Madi. No, yo, a propósito de lo que dice José, les acabo de dejar en el chat precisamente una columna que escribí, me acuerdo mucho, José, eso fue enero del 2016, cuando, pues, en realidad, los comentarios y críticas al Ministerio de Minas y Energía de la época era si efectivamente alguien se sorprendía de que Venezuela no cumpliera con el compromiso efectivo al que tú hiciste referencia respecto a la exportación de gas a nuestro país. Y en realidad la columna que publiqué en el Heraldo en aquella época, pues iba dirigida a eso, a que en realidad pues eso no debía sorprendernos, sino lo que precisamente el país tenía como tarea era encontrar maneras de garantizar su autoabastecimiento con fuentes propias, ya que el vecino, por diferentes razones que tú muy bien expones, pues no era confiable. Entonces, y yo creo que la discusión de la fecha ahora, pues no es muy distinta. Ayer tuvimos en la universidad la visita de dos profesores de la Universidad de Durham en Inglaterra, y quienes nos contaron cuáles son los planes que tiene el Reino Unido en este momento en materia de precisamente diversificación de fuentes, de diversificación de la canasta, y nos contaban sobre la apuesta que están haciendo a uno, bueno, porque eran profesores muy enfocados en el tema minero, garantizar las cadenas de abastecimiento de minerales estratégicos para la transición, y dos, entre otras también, los planes del Reino Unido en fomentar el desarrollo de energía nuclear de mediana y pequeña escala, precisamente para eso, para garantizar el abastecimiento, la seguridad y de lo que hemos hablado acá, la soberanía energética. Y yo creo que esa discusión está muy vigente, pues lógicamente contextualizada a nuestra realidad, al rol que deben cumplir energéticos y combustibles como el GLP en nuestro proceso de transición justa, pero también, como lo hemos dicho, una transición ordenada y una transición segura y confiable. Entonces, y dicho esto, pues nosotros hemos llamado la atención también en este debate académico, y que precisamente
de eso se trata estos espacios en la universidad, en propiciar esta discusión y que José nos pique la lengua, es la importancia de, aprovechando que pues tenemos un nuevo ministro de Minas y Energía, pues en tener en consideración estos llamados de los diferentes actores para generar un diálogo técnico y un diálogo, digamos, académico, en el cual estas preocupaciones respecto a la necesidad de tener una canasta energética diversificada, nadie discute, por supuesto, el rol que deben tener las renovables, eso hay que apoyarlo y tenemos que seguir en esa línea, pero que se ejecuten los proyectos en tiempo, por supuesto, de la importancia de contar entonces con una canasta energética lo suficientemente diversa, sin prescindir de ningún energético, que puede tener un rol fundamental en diferentes escenarios y en diferentes magnitudes y momentos, y que afortunadamente Colombia puede dar esa discusión al contar con el potencial para la explotación de esos recursos. Y ahí pues viene el debate de si es oportuno y conveniente o no dejar de firmar nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, que eso ya será tema de otro espacio y otro debate. Pero precisamente destacar entonces el rol que el GLP puede tener en esta discusión sobre nuestra seguridad y soberanía energética, por supuesto. Gracias, Madi. Listo, doctor. Muchas gracias. La última pregunta que tenemos para ambos es un mensaje final. ¿Cuál es el mensaje que quieren que todos los asistentes a este webinar se lleven? Para esto tienen 1 minuto. Doctor José, tiene la palabra. Gracias, Madeleine. Mensaje, voy a elaborar sobre la palabra complementariedad. Efectivamente, el GLP es un energético que agrega la complementariedad. ¿Y en qué sentido agrega la complementariedad? Aportando en el componente económico algo, un energético mejor, a un precio asequible, y segundo, pues aporta en confiabilidad. Aprovecho acá, hay un tema en el que no alcancé a hablar yo, pero me parece bien interesante también el rol de GLP en la generación eléctrica, para que las plantas térmicas que aseguran confiabilidad al país, en vez de producir con gasolina, que además de ser costosa es más contaminante, migren hacia GLP. Ya hay plantas de generación en ese tránsito. Así que el mensaje es eso: ver la complementariedad del GLP dentro del trilema energético, para que la búsqueda de favorecer el eje ambiental de la pirámide no implique entonces abandonar los otros dos pilares, que son confiabilidad y accesibilidad económica. Muchas gracias, doctor. Doctor Felipe, tiene la palabra. Gracias, Madeleine. Básicamente, el mensaje de parte del sector de GLP es tener igualdad de condiciones de tratamiento. Referente al tema de subsidios, hay una asimetría muy grande en subsidios. Nosotros somos la alternativa número 1 para un plan de sustitución de leña de las familias que viven en inferior calidad de vida dentro de nuestra población, con un impacto en espacios cerrados del 0.38% del PIB del 2015. Eso es una cifra enorme, 3 billones. Hombre, necesitamos un trato en igualdad de condiciones. Claramente, para un plan de sustitución de leña agresivo necesitamos producto de origen nacional, producto especialmente, ojalá, de Ecopetrol, que haya más exploración, más explotación y más gas natural, más petróleo, para que asimismo se derive de ellos mayores cantidades de GLP para poder impulsar esos planes de impacto social elevado. Sustitución de leña, generación de energía en zonas no interconectadas, movilidad en nuestro aporte. Queremos ser parte de la diversidad energética que garantice una prestación adecuada del servicio público domiciliario, aportar nuestra cuota en movilidad, aportar nuestra cuota en generación, y ser parte de ese concepto en formación de comunidades energéticas. El GLP puede estar aportando en sus diferentes frentes de forma eficiente, en precio, en mitigación de gases contaminantes, y desde luego que
apoyando todos los planes de impacto social que puedan darse para la mejora de calidad de vida de los colombianos. Esa es nuestra postura, ese es nuestro interés, y sintonizados con las economías populares, las comunidades, desde hace las comunidades más vulnerables, llevamos coexistiendo y preocupados por ellos durante toda nuestra existencia. Un mensaje para impulsar la exploración y explotación de hidrocarburos de fuente nacional, que nos genere mayores cantidades de GLP, fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe. Muchas gracias al doctor José y al doctor Milton por sus respuestas y por sus comentarios. Agradecemos a todos los que se conectaron en este webinar, agradecemos su tiempo, a los doctores por aceptar nuestra invitación. Por último, les queremos extender una cordial invitación a participar de nuestro curso de actualización, regulación de gas natural y gas natural licuado y gas licuado de petróleo, para el que pueden escribir al correo que les voy a dejar en el chat. Muchas gracias a todos. Con esto cerramos nuestro webinar por el día de hoy. Esperamos que nos puedan acompañar en otras oportunidades para otros eventos y para nuestros programas. Que estén muy bien y hasta luego. Hasta luego, estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.